días. Representamos al Instituto Universitario del Estado de México, UEM, de la Licenciatura Ejecutiva en Derecho. Las abogadas aquí presentes y su servidor les hablaremos de la protección de datos personales enlazado con la jurismática, y como tutora de la asignatura está presente la licenciada Armida Pichardo Guzmán. Son dos temas a tratar. Uno es el efecto horizontal de la protección de datos en México y el otro tema es la Ley Federal de Datos Personales. Yo voy a entrar haciendo una breve introducción del tema. México es un país donde la protección de datos es una de las asignaturas con mayor demanda por parte de los ciudadanos. Ha sido motivo de muchas críticas por parte de los organismos internacionales. En base a esto surge la Ley Federal de Protección de Datos. Esta ley habla en especial sobre crear una máxima protección a los datos personales, hacer valer sus derechos de los ciudadanos y proteger a la persona el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad. Esto significa dar un auge más en el derecho. Por ejemplo, las autoridades tienen la facultad o ejercen el poder de sancionar a los particulares que violen estos datos o que incurran en la difusión de ellos. El 20 de julio del 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación de la Reforma Constitucional en Derecho, de que toda persona tiene la facultad para que sean protegidos sus derechos, su privacidad, también tiene el acceso a la información de ellos, la ratificación y si quiere la cancelación de estos mismos. Lo podemos también ver en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El procesamiento de datos en México, décadas atrás, se había mantenido en forma más privada, más íntima, pero ahora en la actualidad ha dejado un gran umbral al público. El efecto de esto, o la gran consecuencia de esto, lo tienen las redes sociales, los computadores digitales, las empresas particulares y también las asociaciones con los bancos y los mismos bancos. Lo que la Ley Federal de la Protección de Datos, más que nada, pretende dar una máxima y hacer valer los derechos, una máxima protección a ellos, para que no se cometan tantas violaciones. Aquí presentes están las abogadas. En el presidium cedo la palabra a la abogada Yesenia. Ella les va a hablar sobre el efecto horizontal de la protección de datos en México. Gracias. Efectivamente, como la licenciada lo acaba de mencionar, un claro ejemplo del efecto horizontal pues sería cuando nosotros contraemos una relación, ya sea con una empresa o con un corporativo, y esto puede ser de manera financiera, contrato laboral, alguna otra prestación que la empresa nos dé, y estas empresas adquieren la responsabilidad ineludible de proteger nuestros datos y nosotros pues exigirles que como derecho que estos datos sean únicos de acceso para nosotros y para la empresa. Y bueno, pues para esto se crean organismos, precisamente de esta necesidad nacen los organismos como son aquí en México, el IFAI. En otros países, en forma internacional, pues se encuentra también el Electronic Information Center, que también da protección a la información personal vía informática, que es precisamente lo que nosotros debemos saber. Y en caso de romper la relación con alguna de las empresas, nosotros tenemos el derecho de destruir esa información o pedirle a las empresas que regresen pues nuestros datos para resguardo de nosotros. Abogada Paloma. Gracias. Asimismo, los sujetos, las personas físicas y morales tienen la obligación de informar a los sujetos la finalidad para la cual va a ser utilizados sus datos personales. Y tienen que informarles también de los medios tanto físicos como tecnológicos que se utilizarán para
dichos datos. En los medios encontramos los soportes a través de los cuales se va a fijar la información. Esto podría ser todos los programas de computación o bien los documentos escritos. Esto con la finalidad de garantizar el derecho a la privacidad que tienen las personas. Licenciada Nancy. El derecho a la protección de datos personales fue instituido por una agencia española de protección de datos en contra de la empresa. Sus condenas eran multas, infracciones y sanciones a personas que violen sus contenidos. En esta ley no se especificó el procedimiento de reparación del daño en contra de las personas afectadas, y esto nos lleva a buscar justicia mediante un proceso civil. Licenciada Ivonne. Gracias. En el artículo 12 nos especifica que el tratamiento de datos personales deberá limitarse al cumplimiento de las finalidades previstas en el aviso de privacidad ya antes firmado, que nosotros aceptamos. Es decir, si se pretende tratar los datos para un fin distinto o que no sea compatible o análogo a los fines establecidos en el aviso de privacidad, será requerido un nuevo consentimiento del titular. Estas empresas no podrán utilizar los datos que nosotros firmamos como aviso de privacidad para alguno otro distinto, ¿sí? Para eso deben de requerir de nuestro consentimiento. Como pueden ver, las abogadas dieron la introducción del efecto de datos personales en México, haciendo notar las instituciones que nos protegen, las violaciones que se cometen, las autoridades que protegen estos derechos. Y ahorita cedo la palabra a la licenciada Carla. Ella les va a hablar sobre las leyes en México de datos personales. Gracias, licenciada. Pues bien, derivado de la problemática que surge a través del desarrollo tecnológico, se crea la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Esta ley es publicada por el Diario Oficial de la Federación en el año de 2010, durante el mandato del presidente Felipe Calderón Hinojosa. En el primer capítulo, que es el que voy a abordar, habla sobre disposiciones generales, consta de 5 artículos. En el primero nos hace mención sobre la finalidad de esta ley, que es principalmente regular la información y garantizar pues la privacidad de esta misma. En el artículo número 2 habla sobre, especifica los sujetos a los que están bajo esta norma y la regulación que se lleva sobre esta. En el artículo número 3 nos habla sobre los conceptos que se manejan durante toda esta ley, y en el artículo número 4 nos hace referencia sobre los sujetos que están bajo esta norma jurídica. Licenciada Paulina. Gracias. El capítulo 2 nos hace mención de los principios de la protección de datos personales. Esto abarca el artículo 6 y el artículo 13 y nos menciona que los responsables del tratamiento de los datos personales deben de consultar e informarse sobre lo previsto en esta ley. Todos los datos personales no deben de ser obtenidos por medio de engaños, y todo dato, por ende, debe de estar sujeto al consentimiento del titular, salvo excepciones previstas como lo menciona el artículo 10 y el artículo 37 de esta ley. Para que tú puedas obtener el consentimiento del titular y puedas obtener sus datos, esto puede ser a través de palabras, escrito, un medio óptico o bien un medio electrónico. Si tú requieres algún dato sensible, este debe ser autorizado por medio de una firma autógrafa o una firma electrónica. Los responsables del tratamiento de los datos personales siempre deben de estar actualizados y deben ser correctos. Los datos personales siempre deben de ser utilizados al fin del que se le mencionaron al titular. Y estos datos personales siempre deben de estar avalados
aviso de privacidad. Licenciada Melina. Gracias. En cuanto al capítulo 5 de esta ley, que se refiere a la transferencia de datos, el artículo 36 nos dice que si la autoridad responsable de nuestros datos quiere transferirlos a una tercera empresa o ente, nos tiene que notificar mediante un aviso de privacidad. Y esto es mediante una cláusula que nosotros firmamos. En el artículo 37 nos dice que nuestros datos pueden ser transferidos sin nuestro consentimiento, solo bajo los casos en que esté prevista la ley en un tratado que sea necesaria para la prevención de un diagnóstico médico, se realiza entre empresas pertenecientes a un grupo empresarial que compartan determinados procesos o políticas internas, por el interés público de procuración o administración de justicia, o cuando lo solicite un juez dentro de un proceso judicial. Y en cuanto al capítulo 6, se refiere a las autoridades, y va del artículo 38 al 44, y se refiere al instituto que ya mencionaron y a las autoridades reguladoras. En cuanto a la protección de nuestros datos, ellos nos tienen que hacer de nuestro conocimiento el derecho que tenemos sobre esos datos y ver que se cumplan de acuerdo a lo establecido en la ley. Licenciada Alejandra. Para finalizar, yo les voy a hablar un poquito sobre las infracciones y sanciones. Se constituyen infracciones a esta ley las siguientes conductas llevadas a cabo por el responsable: no cumplir con la solicitud del titular para accesos de certificación, cancelación y reposición del tratamiento de sus datos personales sin razón fundada en los términos previstos en esta ley; actuar con negligencia o dolo en la tramitación; declarar dolosamente la inexistencia de los datos personales; omitir el aviso de privacidad; mantener los datos personales inexactos cuando resulte imputable al respecto a que esté el afectado; y incumplir el deber de confidencialidad; transmitir los datos a terceros sin comunicar; vulnerar la seguridad de base de datos locales, programas o equipos; y llevar a cabo la transferencia o cesión fuera de la ley. El capítulo 11 habla en general de los artículos que establecen las sanciones para aquellas personas que hagan mal uso de los datos personales, tales como el artículo 66, 67, 68 y 69 de la ley, que las sanciones podrían ser ya sea monetariamente sobre el salario mínimo o días de cárcel. Bueno, en general, las abogadas y su servidora tratamos los temas sobre las autoridades que regulan la protección de datos, las leyes que se han implementado hacia la misma protección de datos, las disposiciones que se han generado en base a los artículos y así como las instituciones federales que las protegen, como es la ley federal, el efecto que ha tenido en México, el IFAI y el INAI. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.